Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis, capítulo 29 y versículo 1, donde dice: Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. El encuentro con los pastores. Note que este es el primer eslabón de la cadena de eventos y luego más tarde con Rebeca, ya que forma parte de una maravillosa historia diseñada por la providencia divina. El encuentro del patriarca con aquellos jóvenes pastores ilustra el gran valor y también la virtud que yace en el arte de formular preguntas. Nótese que el capítulo comienza con la frase: siguió luego Jacob su camino. Pero el texto hebreo dice literalmente que entonces Jacob levantó sus pies, es decir, se puso en acción. También la frase sugiere que Jacob dio brincos en sus pasos como resultado de la magnífica relación que experimentó en Betel. Aunque por otro lado no se sabe cuánto tardó Jacob, finalmente llegó al final de los 640 kilómetros de su recorrido desde Beerseba hasta Harán y cerca del final de su trayecto. Continúo ahora con los versículos 2 y 3, donde dice: Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. En primer lugar, notamos aquí la importancia del agua en aquel país. Y note que es importantísima porque en muchos lugares no se encuentra en grandes cantidades. Por tanto, debía de ahorrarse. Y por eso, en una cierta hora del día, quitaban la piedra de la boca del pozo y luego todo abrevaban las ovejas. Y las personas sacaban el agua para ellos mismos y luego tapaban el pozo. Y note que parece que era la hora exacta cuando estaban preparándose para abrevar las ovejas, cuando Jacob entra en escena. Y lo podemos ver aquí a Jacob tan presumido como siempre. Note que Jacob vio un pozo en el campo. Alrededor de aquel pozo, que tenía una gran piedra sobre su boca, había 3 rebaños de ovejas vigiladas por pastores. Y era costumbre de los pastores reunirse al pozo, alzar la roca y dar de beber al rebaño. Continúa ahora con los versículos 4 y 5, donde dice: Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Cuando Jacob llegó al pozo y les preguntó: ¿De dónde sois? Ellos respondieron: De Harán somos, que era por supuesto el preciso lugar a donde Jacob se dirigía. El patriarca preguntó a los pastores si conocían a Labán y ellos le respondieron: Sí, le conocemos. Continuará con los versículos 6 al 8, donde dice: Y él les dijo: Está bien. Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se juntan todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Nótese que además los pastores dijeron que Raquel, hija de Labán, se dirigía al pozo con su rebaño.
presintiendo evidentemente que esa podía ser la doncella que el Señor tenía en mente para él, ya que Jacob pidió a los pastores que abrevasen las ovejas y fuesen a apacentarlas, pero ellos rehusaron el hacerlo. Jacob, que para aquel tiempo debió de ser un hombre de entre 60 y 70 años, al parecer deseaba estar solo con Raquel, porque después llegó Raquel y allí Jacob tuvo su primer encuentro con la mujer que sería el amor de su vida. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Este sorprendente ejemplo de la providencia divina ilustra el hecho de que Dios guía los pasos de sus hijos sin inferir generalmente en el desarrollo normal de la vida, ya que Dios sencillamente los guía en el ejercicio de sus sentidos y de su inteligencia. Es probable que Jacob haya reconocido que su llegada al pozo de Harán era la primera etapa de la dirección que Dios le había prometido en Betel, ya que la promesa de Jehová Dios había sido: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, versículo 15. No cabe duda de que Dios estaba con Jacob en aquel momento. Y también los creyentes en el día de hoy, que tienen la misma promesa que Dios hizo a Jacob, deben de aprender a practicar el mismo arte de discernir el movimiento de la mano de Dios en los acontecimientos comunes de la vida. En Betel, Jacob tuvo el encuentro más grande de su vida y allí recibió el más grande de todos los regalos, es decir, el regalo de la fe en el Redentor. Y ahora, en los versículos 9 al 12, el patriarca recibe el segundo gran regalo de parte de Dios, es decir, la mujer que sería su amor especial, ya que cuando Raquel llegó, Jacob dice que la besó y alzó su voz y lloró. El texto también señala el acto gentil de Jacob. Continúo ahora con los versículos 10 al 12, donde dice: Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Nótese que lo primero que llama aquí la atención en el versículo 10 es quién le mandó a él el abrevar el rebaño de Labán. Jacob realmente no sigue la ley de nadie. Parece como si él personalmente dictara los reglamentos del juego en su vida, es decir, en la primera parte de su vida. Por lo tanto, le hacía falta aprender una gran lección, y por otro lado, el tío Labán es quien va a enseñarle esta lección. Y en ese contexto, Jacob, por supuesto, fijó sus ojos en la doncella, pero también puso sus ojos en las ovejas de Labán, ya que es posible que Jacob no solo pensase en Raquel, sino también en una fortuna herencia si se casaba con ella. Así pues, en esta sesión de Génesis tiene mucho que decir acerca de Jacob y su relación con el rebaño de Labán. Evidentemente Jacob ya sabía quién era Raquel, de modo que debió de haber explicado algo acerca del asunto antes de inclinarse y besar a la joven doncella. Y seguidamente el texto dice que Jacob alzó su voz y lloró. Versículo 11. Parece algo extraño que besara a esta muchacha Raquel y que alzara luego la voz y llorara.
ya que es difícil entender por qué Jacob lo hizo, a menos que fuera por su viaje tan solitario, desde el momento en que salió de su casa, ya que había pasado esa noche solitaria en Betel, pero aún después de esa noche todavía trató de hacer un trato con Dios, y por eso quizás intimó una tristeza en todo el camino, ya que recuérdese que desde Betel tuvo que viajar por el mar de Galilea y luego a Siria. También tuvo que cruzar aquel desierto y quizás tuvo muchas experiencias en el camino. Al llegar al lugar a donde iba, vuelve a ser presumido aunque no sabía nada acerca de ese lugar antes. Note que saluda a estos hombres de una manera positivista, como si le hubiera conocido de toda la vida. Y no solamente esto, sino que además les hace preguntas y luego quita la piedra para Raquel, aunque al parecer no era la hora de quitar la piedra. Pero tal vez es que estuviera tan lleno de emoción que al saludar a esta muchacha Raquel, la besó y lloró. De manera que el llanto de Jacob probablemente se debió a la emoción de haber completado aquel largo y difícil viaje, ya que el patriarca se encontró inesperadamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Evidentemente, note que la evidencia soberana del Dios omnipotente ha guiado a Jacob durante todo el viaje. Y por supuesto que habría dificultades y también obstáculos que vendrían más adelante, pero el Dios de Abraham estaba con él y lo acompañaría todo el tiempo. Por otro lado, cualquier creyente que haya experimentado la providencia de Dios, sin duda, comprenderá el llanto de Jacob, ya que produce una gran emoción el reconocer que la mano del Señor está presente y guiando los asuntos de nuestra vida. Cuando el corazón de la persona de fe siente la presencia de Dios, el resultado debe ser una profunda gratitud que sea agradable al Señor. Continúo ahora con los versículos 13 y 14, donde dice: Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. La cortesía de Medio Oriente se pone aquí de manifiesto en el relato del encuentro de Jacob con su tío Labán, ya que como era de esperarse, Labán estaba ansioso por ver al hijo de su hermana Rebeca y recibir información acerca de ella. Entonces, cuando Jacob se encuentra con Labán, tenía más de 70 años. Recuérdese que Rebeca había dejado su hogar en Harán hacía unos 97 años, como señala Génesis capítulo 24, versículos 51 al 67, y también el capítulo 28 y los versículos 1 al 22. De manera que Jacob permaneció durante un mes en la casa de Labán, como un miembro de la familia, como señala el versículo 14. En los años siguientes, Jacob recibió alguna instrucción de parte de Labán en el arte de engañar y en las consecuencias que se derivan de su práctica. En esta etapa inicial, sin embargo, todo era cordial y puede decirse que también hubo una manifestación del lado generoso del carácter de Labán. La frase, ciertamente hueso mío y carne mía eres, sugiere que Labán quería que Jacob se quedase con él. Continuará con el versículo 15, donde dice: Entonces dijo Labán a Jacob: Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. En esta sesión Moisés registra la historia de cómo Jacob obtiene las dos esposas Lea y Raquel.
Y una vez más, la Sagrada Escritura enseñan el carácter independiente de la gracia de Dios. Es el soberano Dios quien escoge sus instrumentos para su gloria. Y paradójicamente, Lea, la esposa no amada, concibe hijos. Raquel, la esposa amada, note que era estéril. Esa situación parece estar diseñada para la educación de Jacob, ya que la mano soberana de Dios lo dirige todo. Dios controla las circunstancias más difíciles. Y note que después de un mes de residir con Labán, el tío se acercó y le dijo: «Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario». Versículo 15. Las palabras de Labán podrían expresarse así: «¿Es que por ser mi pariente me vas a servir de balde? Indícame cuál ha de ser tu salario». Quizá la actitud de Labán refleja algo de egoísmo, pues en lugar de colocar a Jacob como un obrero dentro de su negocio, debió de haberle ayudado a su sobrino a iniciar su propia vida familiar. No debe de extrañar, por tanto, que Jacob llegase con el tiempo a quejarse del trato de Labán años más tarde, como señala el capítulo 31 y los versículos 38 al 42. Y voy concluyendo con esto. Labán había quedado convencido que Jacob era su sobrino y le dice: «En verdad, tú eres pariente mío, pues quiero que te sientas como en tu casa». Pero en el siguiente versículo, note que ya había pasado un mes y hasta ahora Jacob parece que no había hecho absolutamente nada, es decir, que no había trabajado, ya que es un sobrino que ha llegado de un país lejano y estaba visitando a su tío. Tal vez pensaría Jacob que podía gozar del hospedaje gratuito y durante aquel tiempo galantea con su prima Raquel. Por lo menos es cierto que la ha mirado amorosamente, pero también debemos de tener en cuenta que Labán, su tío, era muy astuto. Hasta ahora, nada había mencionado en cuanto al trabajo, pero Labán aquí toma la iniciativa y dice que no quiere que Jacob le trabaje sin recibir salario. Amigo y amiga oyente, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10, «Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma». Nótese que el diseño de Dios para el hombre es que el hombre esté ocupado y trabaje, como por ejemplo en Edén. Adán cuidaba del huerto, y también debe de considerarse que las personas que no les gusta el trabajo suelen ser personas que viven en sus propias fantasías y además que maquinan de continuo cómo vivir sin trabajar. Pero como he dicho anteriormente, este no es el diseño de Dios para el hombre y la mujer, sino que la voluntad de Dios es, como nos dice Efesios, capítulo 4 y versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amigo y amiga oyente, yo no puedo hacer que tú abandones tal vez ese hábito de no querer trabajar. Yo no puedo hacerlo, pero sí puedo asegurarte que si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, Él sí que podrá hacerlo, y lo hará porque te va a llevar al propósito divino de Dios, que es que trabajes, que te sientas bien al hacerlo, y no que te sea una carga, sino todo lo contrario, ya que solamente Jesucristo puede hacer de ti una nueva criatura, desechando de tu vida todo aquello que te causa problemas y males peores, para hacer, por otro lado, la voluntad de Dios. Por ello, es por fe como se recibe a Jesucristo en el corazón, creyendo que Él es poderoso para que en nuestra vida se puedan ir cumpliendo los propósitos de Dios.
y los propósitos de Dios son el que tengas comunión con Él. Por ello, mi amigo, voy a estar haciendo una oración. Acompáñame en ella si así lo sientes y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Deseo que me quites este hábito de no querer trabajar, de estar de continuo en la vagancia, y haz de mí una nueva criatura. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.